Seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Mi nombre, Luis Méndez Urich. A continuación, nuestros titulares. En Indonesia, al menos 47 personas murieron tras registrarse 3 terremotos en diversos puntos del archipiélago durante las primeras horas de la mañana de este sábado. Las autoridades trabajan en el rescate de personas mientras el gobierno central envió cerca de 50 toneladas de alimentos. En Colombia son 294 personas fallecidas tras el terremoto de 7,4 de magnitud que afectó parte del país el pasado 10 de agosto. El presidente Abelardo de la Espriella solicitó a Donald Trump suspender los aranceles a los productos colombianos para apoyar a los empresarios afectados. Se cumplen 5 años del regreso al poder de los talibanes en Afganistán, lustro donde las mujeres han visto cómo sus libertades y derechos fundamentales se restringen de manera progresiva. La situación ha sido declarada por la ONU como un apartheid de género, mientras el grupo fundamentalista busca su reconocimiento como gobierno. Comenzamos. 3 terremotos afectaron Indonesia y dejaron al menos 47 personas fallecidas. El primero de los sismos registró una magnitud de 7,7 y tuvo como epicentro la costa de la isla de Flores. Un segundo temblor afectó la isla de Sumatra y tuvo una magnitud de 6,9, mientras que el tercero fue localizado en la península de Minahasa con una magnitud de 6. Las autoridades han centrado su labor en el rescate de los sobrevivientes y la evacuación de los ciudadanos de zonas de riesgo. Eran las 6 de la mañana, estaba a punto de darme una ducha y prepararme para el trabajo cuando el terremoto ocurrió repentinamente. Mi nieto estaba afuera, así que corrí para salvarlos. Protegí a mi nieto bajo mi estómago y fui yo quien fue golpeada cuando la casa se derrumbó. La situación en este hospital es muy preocupante. Se puede ver cómo los pacientes están teniendo que dormir en estas condiciones. Hace frío y estaba lloviendo antes. Incluso la iluminación solo se instaló hace pocas horas. En Cali, una de las ciudades afectadas por el terremoto de 7,4 de magnitud registrado el pasado 10 de agosto en una parte de Colombia, la red hospitalaria entró en alerta roja desde el primer día del sismo porque llegó al 100% de ocupación. El hospital público más grande de la ciudad y de la región se quedó sin servicio de urgencias, por lo que no ha podido atender a ninguna de las cerca de 1.500 personas que resultaron heridas tan solo en esa ciudad. Nuestra enviada especial Rosa Pérez Masdeu nos cuenta qué pasó con el Hospital Universitario del Valle. Estamos delante del Hospital Universitario del Valle, el mayor hospital público del suroccidente de Colombia, y las urgencias están cerradas como consecuencia del terremoto. Aquí se desplomó prácticamente por completo un ala de este hospital donde se encontraban las plantas de pediatría y también de postoperatorio. A esta hora, rescatistas colombianos siguen trabajando para sacar personas de entre los escombros. El hospital insiste en que no se permite el trabajo de voluntarios porque la situación es muy peligrosa, y asimismo lo han confirmado también otros rescatistas internacionales que han pasado por el lugar. En el hospital había 800 pacientes en el momento del terremoto. Algunos han sido remitidos a otros centros, otros hospitalizados en casa si su situación no era de mucha urgencia. Los trabajadores del hospital también están prestando asistencia en otros centros y en otros puntos de Colombia afectados por este terremoto, como Buenaventura o el Chocó. También los pacientes han sido reubicados en otras zonas del hospital donde no peligra la estructura. Nos insiste también el Banco de Sangre en que la solidaridad ha sido masiva y que han recibido muchísimas donaciones. Están a la espera también de cómo les ayude al gobierno. Ayer pasó por aquí el presidente Abelardo de la Espriella y se comprometió a destinar todos los recursos necesarios para la reconstrucción de este hospital. Y solo para terminar, quisiera compartir otro punto que no tiene necesariamente que ver con esta situación médica, sino que a las 12 del mediodía nos encontrábamos ante otro edificio derrumbado aquí en la ciudad de Cali, donde se dio un momento de los más emocionantes que hemos presenciado, un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas de este terremoto. Todos los rescatistas que estaban en el lugar sacaron un pañuelo blanco en homenaje a las víctimas.
El presidente colombiano Abelardo Telles Priella pidió a su homólogo estadounidense Donald Trump la suspensión temporal de los aranceles a los que están sometidos los productos colombianos dirigidos a la Unión Americana. De acuerdo con lo informado por el jefe del Palacio de Nariño, la medida busca aliviar la situación de los empresarios en el país tras los efectos del terremoto. Acabo de hablar durante 10 minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo. También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, 11 sismos de magnitud 7 o superior a nivel mundial se han registrado en lo que va de 2026, entre ellos el doble movimiento telúrico que azotó a Venezuela el pasado 24 de junio y causó gran devastación en La Guaira, una población ubicada a poco más de 200 kilómetros del epicentro situado en el estado Yaracuy. Para conocer más sobre la razón por la que unas edificaciones se derrumban y otras quedan en pie tras un terremoto, se encuentra con nosotros Diego Cobos, ingeniero civil con más de 25 años de experiencia en ingeniería geotécnica, análisis y diseño sísmico. Bienvenido a esta hora de la noche a France 24. Luis, buenas tardes y gracias por el espacio. Señor Cobos, le consulto, ¿qué ha cambiado en la construcción durante los últimos años? Porque hoy vemos una mayor cantidad de edificaciones sismorresistentes y en Colombia esto es una norma. De acuerdo, y es muy importante notar que una construcción o un código no es antisísmico, es sismo resistente. ¿Cierto? Ninguna edificación es 100% antisísmica y el objetivo real de la norma jamás va a ser evitar que una estructura sufra daño, sino que no colapse súbitamente y demos tiempo a que las personas puedan evacuar y salvar sus vidas. Aunque el edificio pueda quedar inhabitable. Todos los códigos que conozco tienen esa filosofía como principio operativo. ¿Por qué se ven más ahora comparado con otros años o con otros eventos? Creo que es un poquito de recency bias, es decir, estamos frescos con una cantidad de sismos recientes y la realidad es que la magnitud de un terremoto y los daños y los efectos que tenga no son un único factor, no es resultado de un único factor, sino que aspectos relacionados también con la densidad poblacional, la cercanía entre dos edificios, las características geológicas o geotécnicas del suelo donde ocurre el movimiento, influyen considerablemente en el nivel de afectación. Y en Colombia, como tú decías, existe esta regulación específica orientada a disminuir los riesgos asociados con los fenómenos sísmicos, la llamamos la NSR 10. Y esta normativa establece parámetros bastante rigurosos para diseñar estructuras capaces de soportar esos sismos considerables, estos sismos de diseño. No obstante, tenemos una realidad que genera preocupación en nuestra industria. No todas las edificaciones, antiguas o nuevas, cumplen con la normativa, especialmente en zonas rurales o en asentamientos informales. Y ese vacío en particular entre la norma y su aplicación obviamente aumenta la vulnerabilidad de muchas comunidades. Señor Cobos, nos mencionaba que actualmente no todas las edificaciones cumplen con esa normativa, pero ¿cómo pueden los ciudadanos determinar que una edificación, y sobre todo si es de gran altura, puede resistir un sismo? ¿Existen algunos parámetros para determinar ello? El ciudadano no necesariamente posee las herramientas. Para eso hay normas dentro de nuestro país que obviamente inician con la normatividad de diseño, pero también están los agentes de control como las curadurías, las interventorías, las supervisiones técnicas que deben asegurar que toda esa cadena de decisiones y cadena de construcción se cumpla con rigurosidad. A tu pregunta inicial de por qué tantas edificaciones colapsaron, además de lo que acabo de mencionar, de esos vacíos en norma, también existe desde luego un vacío o una diferencia entre edificaciones antiguas, precódigo, a edificaciones más recientes. Y por antiguas, te digo que la primera norma en Colombia fue de 1984, después hubo una actualización en el 1998, y la siguiente en el 2010, y a medida que
van cambiando las normas, va cambiando nuestro conocimiento como ingenieros y como industria de la ingeniería geotécnica y sísmica. Es lógico que la demanda sísmica va aumentando de proceso en proceso, de paso en paso, ¿no? Entonces, el entendimiento aumenta, la demanda sísmica que esperamos de nuestras estructuras aumenta y la rigurosidad de los diseños aumenta. Un gran porcentaje también, desafortunadamente, en nuestro país, se sale de esa norma y lo llamamos construcción informal o autoconstrucción, que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no es regulada por los entes gubernamentales. Un gran porcentaje de las viviendas en Colombia se han construido de manera informal, sin planos, sin estudio de suelo, sin supervisión técnica profesional, lo cual los hace altamente vulnerables. Y hablamos de esas construcciones, pero ¿qué análisis se debe ejecutar en una infraestructura luego de un movimiento telúrico de gran magnitud, si ésta quedó en pie, y así determinar si es habitable o no? Gran pregunta. Por ahora, concluir con exactitud qué pasó en la mayoría de estructuras que aún están de pie con algún nivel de daño es difícil. Llegar al nivel de conocimiento de por qué falló la ingeniería o la arquitectura no va a ser tan fácil en el corto plazo. En este momento, grupos de los mejores profesionales de nuestro país se encuentran en las diferentes ciudades afectadas o en camino a ellas para contribuir a esfuerzos de rescate y a esfuerzos de entendimiento técnico de por qué la magnitud de lo que nos está pasando, desde el punto de vista estructural, pero también geotécnico. Yo personalmente soy parte de un grupo que se llama GEAR, y espero poder desplazarme también a estudiar el desempeño de otros tipos de estructuras en los días siguientes. Con el tiempo vamos a saber mucho más y ojalá podamos aprender y mejorar nuestras prácticas y nuestros diseños. Mencionaba usted el tema de suelos. ¿Por qué se vieron afectadas las edificaciones con el sismo del pasado día lunes en Cali, Manizales, Pereira y el departamento del Chocó? ¿Esto tiene que ver con el tipo de construcción o más por el suelo de esa zona y el desastre que se causó? Esto es un problema multivariable. No solo es la magnitud del sismo, que sabemos que fue bastante grande, la energía que liberó este sismo en particular fue muy grande, y a medida que la onda se acerca o se desplaza a cada una de las ciudades que tú mencionas, esa área o esa población va a responder de manera diferente en función de su geología, en función del tipo de suelo que haya. Suelos blandos tienden a aumentar el periodo y la frecuencia de la onda sísmica, mientras que suelos duros tienden a combatirla diferente, ¿no? Entonces, lo primero es la demanda sísmica, que cambia nuevamente con geología, con la forma del terreno, la geomorfología, la topografía, y después está la oferta estructural que presta nuestra casa, nuestro edificio, nuestro hospital. Sí, en la nota que hubo hace unos minutos se mostraba un hospital de Cali gravemente afectado estructuralmente. Entonces, no es imputable a una única variable. Entonces está nuevamente la demanda sísmica, pero también la oferta de resistencia, que como ya discutimos, tiene una cantidad de complejidades, incluida la humana, ¿cierto? Nuestros códigos viejos, nuestras construcciones informales, etcétera, etcétera. Diego Cobos, muchas gracias por ofrecernos o ampliarnos su conocimiento respecto a lo que tiene que ver con la construcción sismo resistente. Un gusto. Continuamos. Irán responsabilizó a Estados Unidos de la inestabilidad en el estrecho de Hormuz. Así lo informó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, que definió como acciones ilegales el actuar de las fuerzas estadounidenses en la zona. La noticia se presenta luego que Teherán y Omán están cerca de acordar una ruta de navegación y días después que Donald Trump amenazara con convertir el punto en un territorio estadounidense. El estado de inestabilidad en el estrecho de Hormuz es exclusivamente resultado de la acción ilegal de Estados Unidos y el régimen sionista. A nivel internacional, suelen presentar el tema de una manera que sugiere que es Irán quien ha causado inestabilidad. Todos sabemos que el estrecho de Hormuz no tuvo problemas hasta el 28 de febrero de 2026 y estaba abierto. Este 15 de agosto se cumplen exactamente 5 años desde que los talibanes marcharon triunfantes sobre Kabul,
marcando el colapso del gobierno respaldado por Occidente. Tras su regreso al poder, Afganistán no solo enfrenta el aislamiento diplomático, sino lo que expertos de la ONU catalogan abiertamente como un apartheid de género. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con la programación de France 24 en español.